Señoras y señores, ahí estuvo el presidente de la Cámara de Diputados de República Dominicana, Alfredo Pacheco, con un discurso en defensa de los cancelados del Partido Revolucionario Moderno. Fíjense qué cosa, cancelando a las bases cuando el gobierno se está acabando. Entonces, esto quiere decir que como Luis Abinader no es un loco, como estudió fuera del país, como tiene maestría, rico de cuna, yo sé que no es un loco, que no lo está, para ahora mismo sacar fuera a las bases para complacer el ego de ministros arribistas que dieron un par de millones y ya por eso pueden cancelar a todo el mundo, meter 5 amantes, 3 queridas, 2 suegras, y así están las cosas. Entonces, las 7 razones que Pacheco dio: una, cancelaciones masivas sin explicación. Pacheco denunció que bajo el discurso de relanzamiento del gobierno, un gobierno en crisis, con un misterio que yo no sé, ustedes me lo pueden dejar en los comentarios mientras se suscriben, él al día de hoy no ha cancelado lo que le han hecho daño al gobierno. ¿Acaso no es la policía de Faride que está disparando y luego pregunta? ¿Acaso no es Roberto Álvarez, el genio del mal de todo lo que tiene que ver con Haití? Que no solo apoya a Haití, sino que ha nombrado haitianos para que representen a dominicanos en la ONU, en Europa. En Europa hay varias haitianas que nos odian, cobrando cheques como consejeras permanentes. Para aquellos que no lo saben, porque aquí estamos marchando y marchando, pero hay muchos objetivos que no se están abarcando. Y eso a mí me tiene, o sea, los ministros más perversos que deben quitarse, el jefe de la policía, que deben quitarse, siguen en el poder. Ha cambiado un par, y yo creo que lo único que ha hecho justo, y creo que fue porque la primera dama se encojonó por el lío que se armó en Navidad, porque las 15 millones de raciones alimenticias y todos los bonos navideños que se iban a dar se los robaron. Hubo un individuo ahí, un muchacho, que protestó, que le dio fuego, lo publicaron en X, y la primera dama, Raquel Albaje, que le contesta y le dice: pasa por mi oficina para yo resolverte. Pero nadie vio Navidad. ¿Dónde está esa Navidad 360 Luis Abinader? ¿Quién diablo la vio? Ni siquiera a los haitianos le llegó la ayuda. Ni siquiera a los haitianos, porque yo tenía gente vigilando los batalles. A ver, ¿qué pasó con los 15 millones de raciones alimenticias? Eso es mucho dinero y ese presupuesto se dio. ¿Quién se lo llevó? Entonces, tan pronto entró enero ahora, canceló a Tony Peñaguaba y no le dio cartera. Lo demás los ha ido moviendo. Entonces, vuelvo y digo: 1. Cancelación indiscriminada de las bases. Cancelación indiscriminada. 2. Persecución a las bases del PRM. Según Pacheco, los afectados no son funcionarios improvisados, sino militantes históricos, técnicos formados y dirigentes de base que sostuvieron al partido cuando no estaba en el poder. Ahí está María Estela Eusebio comentando. Dice que el presidente debe entregar el país. Y Domingo dice: ¿será que va a sustituirlos por los vecinos? Por ahí es que anda, Domingo. No te desesperes, que ya vamos con eso. La denuncia es clara con el punto 2. Se golpea a los leales y se protege a los convenientes. Miren, hay un dato que anda por ahí y ustedes lo pueden afirmar. Ustedes lo pueden afirmar. Miren, dicen que todo aquel que esté en contra de Luis Abinader y que tiene un canal y que le da fuerte, consigue que el gobierno lo emplee. Consigue, todo el que ha trabajado para él y trabaja, está sentado en su casa tragándose un cable. Entonces, otro de los puntos que Pacheco señala: beneficio directo a los arribistas. Unos malditos que ha contratado Luis Abinader, que dieron unos cuartos por detrás en campaña y detestan al partido. ¿Cómo se llama este señor, el que entró a dirigir las cárceles del país, de apellido Santana, de cuyo nombre no me quiero acordar? Él dijo que el PRM hiede, que él no puede pertenecer nunca a esa cosa. Coño, pero está trabajando para un partido que te acaba de dar un puesto. O sea, si tú diste dinero para la campaña de un partido que hiede,
O sea, yo no entiendo este tipo de ideología de izquierda con trajes de lino que tienen estos señores. O sea, hasta los que entran a revista, que privan en hediondo, Roberto Ángel Salcedo, Robertico, gente, coño, despreciable en el pueblo, despreciable. ¿Dónde estaban que no hicieron campaña? Ahora tú no tienes que hacer campaña. Tente 2 millones o 3 de pesos ahí. Cuando tú veas que va a ganar el presidente o cuando ya ganó, tú se lo das y va a aparecer una dirección para ti, para que entonces saque tus 3 millones más 10 o 20 más, si acaso no como Hugo Veragoico y como todos estos casos, los familiares de Danilo, que quieren todo el presupuesto y a la mierda del país, a la mierda. Entonces, beneficio directo a estos arribistas. Uno de los señalamientos más duros fue contra funcionarios que, según Pacheco, han estado en todos los gobiernos y se hacen imprescindibles. Se refiere a Mayín, el de Hacienda, a Roberto Ángel Salcedo. Ahí está. El mensaje es explosivo. El PRM estaría siendo desplazado desde dentro por una élite reciclada del poder, sin ideología ni lealtad partidaria. 4. Decisiones tomadas desde arriba. Desde arriba. Pacheco dejó claro que no fue consultado ni informado previamente y que su reclamo tuvo que hacerlo por vía telefónica directamente al presidente Luis Abinader. Ya ustedes saben. Ni siquiera lo llamaron para decirle, tu gente ahí están cancelado todo. Cuando un presidente del Congreso tiene que reclamar así, el problema no es administrativo, es político y estructural. 5. Desprecio al mérito y a la formación de las bases. Luis Abinader, te cagaste. El legislador Pacheco insistió en que muchos cancelados son profesionales preparados con estudios universitarios y amplia experiencia técnica. Amplia. La queja es profunda. El esfuerzo académico y la carrera política ya no protegen a nadie frente a decisiones arbitrarias. Bueno, yo no pensé que a esta altura una persona que dirigía una institución de director para arriba o ministro podía emplear a tantos familiares, compadres, vecinos, queridas, primas, amigas y hermanos de las queridas. Yo no pensé, señores y señores, que esto iba a ser capaz a esta altura. Por eso el país se está vuelto una mierda. Si tú das dinero, entonces ya tú no tienes que hacer más nada. Y en el futuro me imagino que será así. Porque a medida que van las redes sociales, cada vez menos las personas van a entrar a los patios y a los callejones para ver cómo está la real base. A veces lo hacen y al doblar de la esquina se lavan las manos. Pacheco afirmó que habla no solo por él, sino por muchos dirigentes que callan por temor a represalias. Ese dato es clave. Cuando el miedo sustituye el debate interno, el partido deja de ser democrático y se convierte en una estructura dictatorial. Y 7. Advertencia final. El cargo no lo silenciará. No lo silenciará. La frase que encendió la alarma política directa de Pacheco fue: si eso me cuesta el puesto, que me lo cueste. Que me lo cueste. Entonces, tras Pacheco decir todo eso al presidente Luis Abinader, muchos lambones se alzaron. Yo le digo lambones porque, ¿qué es una crítica, señores y señores? Saludos, David, que va llegando. David dice: el sistema de partidos actual está roto, corrupto y obsoleto. Yo pensé, David, que ahora, cuando se pusieron las candidaturas independientes, eso iba a dar un cambio, pero frenaron la candidatura independiente. La frenaron porque ya había un consenso en los nacionalistas de abajo para buscar figuras incorrompibles del país. Y eso lo frenaron. Ahora eso está en un limbo, Dios santo. Pero nada, eso es así. Sigamos. Pacheco sale tarde a hacer esta defensa. Pacheco
Duró 5 años para ver que la misma pudrición que venía, que dejó la mitad del partido fuera del poder, porque aparentemente había una alianza con el PLD o con ciertos sectores que representaba a Leonel. Se quedó la mitad del partido fuera del poder y ahora están sacando la otra mitad. Entonces, ¿con quién pretende él ganar precisamente ahora? Ahora que vemos, señores y señores, cómo los datos dominicanos de pasaporte, cédula y licencia lo está manejando un par de compañías que manejan lo de Haití. Que manejan lo de Haití. Esto mete miedo. O sea, es algo lógico. Si deja la mitad de las bases fuera que te apoyó. Fíjense con qué por ciento Abinader gana los 4 primeros años. Y luego en la reelección, eso se cae totalmente. Se cae. Esto estaba tan podrido aquí. La gente no quería saber ni de Danilo, ni de Leonel, ni de nadie. Y Abinader, coño, este patán. Y gana con un mínimo. Entonces, hay un maldito problema en el país. Ya nadie está creyendo en nadie. Nadie. Entonces, Pacheco suelta la alarma cuando dice, si eso me cuesta el puesto, que me lo cueste. Que me lo cueste. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Habrá otra división como esa legendaria? Miren, no es por nada, pero este grupo que se formó, yo no sé si hizo algo bueno por el país. Yo no sé, desde su fundación, en 1939, tengo aquí el historial de crisis que ha pasado esta gente. Porque esta gente del PRD, por eso están así. Porque en el fondo son como Haití. Son gente, grupos que cuando se tranca el juego hay un muerto. Y fíjense que cuando Hipólito Pacheco no estuvo muerto, ¿se acuerdan? El lío con Guido. Que le entraron a tiro al Congreso. Y él se metió bajo una silla. Y se fue la luz. Y dijo, si me pasa algo, responsabilizo a Guido Gómez Mazara. Cuando Guido Gómez Mazara era el consultor jurídico del Poder Ejecutivo de Hipólito. Coño, señores y señores, esto es terrible. Esto es terrible. Entonces, fundada en La Habana por Juan Bosch y otros exiliados. Partido clandestino, disperso y todo eso. Golpe de Estado a Juan Bosch en el 63. Solo 7 meses. Luego vino el lío de la Guerra de Abril, donde se vieron obligados a irse con la revolución. Obligados porque, aunque Camaño cogió la batuta, fue porque quitaron a Juan Bosch. Luego vino la ruptura en los 70, conflicto ideológico. Juan Bosch acusa al PRD de desvincularse moralmente cuando Peña Gómez dijo que ya los americanos y los empresarios no querían al profesor Juan Bosch porque le tenían miedo, y propuso a don Antonio Guzmán, que trabajaba en la Curacao por una empresa americana, que era campesino, que era esa, y él se va y forma el PLD. Entonces Peña Gómez consolida todo. Luego viene la disputa entre Jorge Blanco y el mismo don Antonio. ¿Y qué pasó? Eso terminó con la muerte de don Antonio, que se suicidó. Luego viene el asunto de Jorge Blanco y pierde las elecciones y Balaguer hace lo que hace y mete a Jorge Blanco preso. Luego viene la otra crisis. La crisis que actúa y se va, que se queda, que se va, que se queda, hasta que llegan los 90 y ¡pum! Pierde Peña Gómez las elecciones, sube Leonel Fernández. Entonces Atuey de Can empieza a pulsear con Hipólito, que Peña Gómez lo señala. Hipólito arregla todo y lo saca del partido. Pierde las elecciones, luego Vargas Maldonado se apodera del partido, gana una convención, Hipólito no lo reconoce y se va con todo el mundo y ahí se forma este partido. Y eso, señores y señores, viene a ser el Partido Revolucionario Moderno. Entonces, para no cansarlos con ese tema, vamos ahora a entrar al tema. Y el tema es las razones ocultas del presidente Abinader para cancelar a las bases. Aquí tengo yo el plan oculto. Teoría del voto sustituto. Regularización silenciosa del voto extranjero. Díganme ustedes.
Porque aquí, señoras y señores, para sorpresa de ustedes, aquí hay más de 7 millones de haitianos. Hay más de 7 millones de haitianos. Hay muchísimos venezolanos que se quedaron aquí en el país. Y como suele suceder en Estados Unidos con el Partido Demócrata, todo partido que te ayude a conseguir tu documentación, tú votas por él. ¿Está este país en peligro de que ahora con la nueva cédula se le den a más de 2 millones de haitianos? ¿Es casualidad que el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona dejó fuera el PRM la mitad de ellos y ahora, como Pacheco está protestando, han dejado a toda costa a una gran parte de ellos fuera de muchísimas instituciones? Vimos cómo lo sacó Zorrillo Zuna de la frontera. Y hemos visto cómo lo han ido sacando de nuestros ministerios, porque él dijo que no son los impuestos internos. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme en los comentarios. Entonces, esa es una especulación. Ante el desgaste con la base tradicional del PRM, el gobierno podría apostar a una masa electoral alternativa, proveniente de procesos de regulación de extranjeros, principalmente haitianos directa o indirectamente vinculados a programas sociales. Recuerden la denuncia de Omar Fernández, que no fue descabellada. Si solamente se hace un levantamiento, hay 700,000 dominicanos en pobreza extrema, ¿por qué le estamos dando la ayuda a 1.400.000? Al doble. ¿A quién diablo le estamos dando la otra parte? ¿A quién diablo? Apunten eso ahí. Por esto que está pasando, están preparando en el PRM a más de 1 millón de haitianos para darle esto. Por eso están sacando sin escrúpulo y le importa un bledo al presidente Abinader y a ninguno de los que están ahí lo que pasa con las bases del partido. Seguimos. Crecimiento sostenido de población extranjera irregular, dependencia de servicios del Estado, posible naturalización acelerada o empadronamiento laxo, menor resistencia política por necesidad económica, riesgo, alto costo social para los dominicanos, conflicto identitario y reacción nacionalista adversa, teoría del Estado como partido, votos sin militancia, un partido extraño, especulación, el PRM podría reemplazar la estructura partidaria por el aparato estatal, utilizando lo que ya estamos hablando, programas sociales, contratos, subsidios, empleos temporales y terciarios, justo como está haciendo Pedro Sánchez en España. Han hecho 2 millones de empleitos de medio tiempo y dicen que la economía está buena, y cuando revisan, el país está cayendo a pedazos. Situación clave de esta hipótesis: desplazamiento de cuadros políticos por técnicos leales al gobierno, reducción del poder de las bases territoriales, campañas basadas en gestión, no en militancia, riesgo, baja movilización electoral real y voto castigo en crisis económica. Teoría del centro artificial, la tercera. Gobernar para no perder, no para ganar. Bueno, esta es una teoría rara, pero mucha gente dice que Luis Abinader sabe que va a perder por todo lo que ha hecho, porque hasta cierto punto él haitianizó la patria, reventó el presupuesto nacional aquí. O sea, ¿cuánto ha tomado Abinader prestado? ¿Cuánto, señores? El país está en quiebra. A partir del 1 de enero, para aquellos que no lo saben, que están ahí, para aquellos, atención dominicano, para ti si no lo sabes, a partir del 1 de enero, República Dominicana tendrá que buscar a toda costa 1.000 millones de pesos diarios para los intereses de la deuda de Luis Abinader. 1.000 millones de pesos diarios para los intereses de la deuda que están dejando los préstamos de Luis Abinader. Y gracias a esos préstamos tenemos un metro que estaba bueno que no funciona, un metro nuevo que no funciona, acueductos que tienen problemas y lo están reportando porque están cayendo, no hay agua en los barrios, no hay escuelas terminadas, no hay nada. No hay nada, señoras y señores.
Para terminar, especulación. Abinader y su entorno podrían apostar a no crecer, sino a sobrevivir electoralmente confiando en uno, oposición fragmentada. Fragmentada. Leonel Fernández vuelve. Danilo Medina no dejó pasar a nadie. Los nacionalistas se están matando todo. Señores, da pena a los nacionalistas. Dan pena, dan pena. Yo estaba oyendo las marchas y hablé con Ángelo Vázquez de la antigua Orden Dominicana. Le dije, ¿tú te vas a constituir en partido? Está ahí la entrevista. Me dijo que no, que no. Que ya el pueblo no aguanta otra decepción. Que ya no la aguanta. Y intercambiamos un par de palabras y dije, bueno, en la marcha para el caso Senasa, para que le metieran coerción a Santiago Jacín, estuvimos en el Palacio de Justicia ese domingo, recuerden, hasta las 10 de la noche que se dio el veredicto. Por ahí pasaron todos los nacionalistas, pero ninguno se hablaron. El cobrador es para allá, vino por un lado, yo lo entrevisté. Vimos ahí a todos. Pasaron por ahí todos. La antigua orden llegó por su lado. O sea, por ahí pasó todo el mundo. A los Foques llegó y no habló con nadie. Dijo que iba a dar dinero. Se entrevistó y se fue. Nieves, Ricardo Nieves, el café de Nieves pasó por ahí, se fue. Todo el mundo fue a apoyar al pueblo. Y al final el pueblo salió con vela. Estaban dispuestos a una vigilia hasta que metieran a ese hombre preso por la cantidad de muertes que han habido porque se robaron el dinero de la salud. Entonces, aquí está todo el mundo desunido. Entonces Abinader está apostando y ya ganó. Está dando cuarto a Abinader abajo. Narciso Isaconde ataca a la antigua orden. Fernando Abreu ataca a la antigua orden. Pero el cobrador terminó de a balazos con el partidito de Ramfi Trujillo. Carlos Peña, que se veía muy involucrado, no llama a los evangélicos para unir una sola facción y no se involucra en las marchas. Entonces, ¿de qué va esto? Se necesitan 2 o 3 millones de votos para ser presidente. ¿Pararon las candidaturas independientes? ¿De qué diablo va esto? Entonces Abinader no tiene que hacer nada porque ese partido se ve que va a ganar. O va a ganar Leonel Fernández sin que le saquen expediente al final. ¿Puede un partido como el de Leonel Fernández, que sacó tan poco por ciento, de repente sacó un 40%? Eso está por verse. Entonces, oposición fragmentada, desprestigio general de la clase política, que sí, abstención alta, como pasó en las últimas elecciones. El cálculo no es sumar votos, sino que los otros pierdan más votos. Clave de estas hipótesis: discursos neutros y sin ideología. Gobierno más preocupado por imagen internacional que por base local. ¿Cómo está pasando? Abinader aquí está a favor de que no se apruebe el aborto, pero en la ONU hizo que votaran a favor del aborto. Aquí dice que está sacando haitianos y en la ONU votó para recibir más refugiados haitianos. ¿Este hombre de qué va? Está con Dios, con el diablo y con el centro. Entonces Pacheco parece que acaba de reventar con esta situación. Estrategia de el mal menor. Coño, qué buen punto. Riesgo: si surge un liderazgo opositor fuerte, la estrategia colapsa. Por eso frenaron la candidatura independiente. La frenaron. Entonces, para cerrar, un partido que prescinde de su base termina buscando votos donde nunca sembró o esperando que nadie más los coseche. Señoras y señores, miren, luego de estos 125 escándalos que se vivieron el año pasado, el caso Venezuela ha hecho que lo de aquí se calme como un poco. Pero ya dicen que vienen otros escándalos ahí, peores que el de Senasa. Yo no creo que el país aguante eso. Yo no creo que el país aguante 1 o 2 casos más como el de Senasa. Dios nos pille confesado. Vamos a esperar, porque para mí el presidente Abinader no ha ganado nada. O sea, aquí hay un problema, señores y señores. Aquí hay un problema real, que es Haití. Si sacan a Haití de aquí, hay trabajo para todos los dominicanos, hospitales para todos los dominicanos, escuelas para todos los dominicanos, hasta agua y energía.
Porque la presión de recibir a 7 millones de migrantes ha hecho que todos los servicios básicos de aquí colapsen. Y Abinader no toca ese tema y puso un podcast. Ahorita va a pasar a la historia como el presidente que puso un podcast semanal para hablar con los periodistas que son de él, que no le van a preguntar por la desgracia del país. Porque él no contesta nada. No contesta nada. No sé qué nos va a deparar el futuro. No sé si al fin y al cabo tengamos que vivir todos en el exilio por la multiplicidad del pueblo haitiano. No lo sé. Dios ama mucho esta tierra y yo en estos momentos me acojo a Dios porque tengo fe, porque no veo nada ni abajo ni arriba que me lleve a pensar que vamos a salir de Abinader y que todo va a ser mucho mejor de aquí al 28, porque cada día vamos peor. Señores, recuerden suscribirse, compartir esta emisión y denle un me gusta. Yo soy Carlos Álvarez, Contrainformando. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí. Quiere el Señor, que ama tanto esta tierra, que ocurra un milagro para que todos nosotros podamos vivir en paz en lo único que importa aquí en la tierra, que es el pedazo de tierra que nos legaron nuestros padres de la patria. Benditos sean ellos, benditos sean y benditos sean cada uno de ustedes los que están conectados. Seguimos viéndonos. Dios le bendiga y Dios le guarde. Haga Dios resplandecer su rostro sobre ustedes. Tenga el Señor de ustedes misericordia. Y seguiremos hoy, mañana, pasado y el resto de la vida Contrainformando. Cambio y fuera.